Ya está con nosotros el ministro de Salud de la provincia, el doctor Roque Mascarello. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Doblemente gracias por estar aquí porque sé que tiene algunos problemas familiares con respecto a salud, así que valoro doblemente su presencia. Gracias, Mónica. Doctor, ¿le preocupa este brote de meningitis que se da en Salta y esta alerta que pone la población denunciando cada día algún caso o poniéndolo sobre el tapete? Hoy otro caso en la escuela de Barrio Santana. Preocupa obviamente porque con medidas simples se pueden evitar la aparición de estos casos, entonces esto es lo que más preocupación me genera. Digo, cuando nosotros hablamos de dengue, zika, chikungunya y decimos con medidas simples, de muy bajo costo y que pertenecen a la órbita personal de cada una de las personas, de mantener limpio su domicilio, su peridomicilio, no teniendo elementos que puedan permitir que se desarrollen los huevos y los mosquitos, porque al estar circulando esta epidemia desde Estados Unidos hasta la Argentina, todos los países de América del Norte, del centro, América Central y América del Sur están afectados. Si el virus está circulando, nosotros tenemos que evitar el elemento transmisor para que no tengamos enfermedades. Y eso depende de todos, incluido las personas o fundamentalmente cada uno de nosotros. Con el tema de la meningitis también, por suerte, por decirlo de alguna manera, espero que no se me malinterprete, son todos casos virales con buena evolución, ningún tipo de problema ni secuelas deja. Pero si uno sabe de que las medidas de higiene personal, el cuidado y el aseo de las manos luego de ir al baño, permiten o impiden la aparición de estos casos, de estas enfermedades, entonces uno se preocupa doblemente, digo, si es suficiente el mensaje o está siendo suficientemente potente el mensaje para que la gente, la ciudadanía lo tome en cuenta y permita a partir de estas acciones individuales que hacen a la higiene personal, podamos cortar la cadena de esta epidemia. Doctor, si bien es cierto que en el país hubo un incremento en la cantidad de casos desde la semana 8, la última semana de febrero, para nosotros semana 8 en términos epidemiológicos, se produjeron un incremento en la cantidad de casos en todo el país. Salta no escapa de esa lógica, pero yo insisto, más allá de que esto, la circulación del virus, las cuestiones vinculadas con la posibilidad que le damos nosotros para la circulación y la prosecución de la enfermedad, a mí me hace mucho ruido el hecho de que no terminemos de hacerle entender a la sociedad las medidas necesarias de muy bajísimo costo para impedir de que esto aparezca. ¿De cuántos casos estamos hablando a la fecha en Salta? Para que pongamos en situación, digo, el año pasado nosotros terminamos todo el año con 140 casos. Si yo tomo desde principio de año hasta la fecha, tengo 63 casos. Cifras que obviamente pueden variar porque yo mientras estoy acá contigo seguramente me puede estar entrando otra notificación de algún otro caso. Si lo tomamos desde el momento en que se viralizó con ese caso de ese chiquito del Colegio Estrada, que fue el primero que generó la alarma o la alerta en términos de la sociedad, hoy tenemos 33 casos. Pero insisto, no lo tomemos al caso, a la cantidad de casos, porque como esto es permanente el ingreso de notificaciones, esto puede modificarse hoy, de hoy para mañana seguramente va a estar modificado. Lo importante es eso, saber de que tenemos una cantidad importante de casos que está vinculado con que son todos virósicos, la mayoría son enteros virus, están en el intestino de las personas, y que con medidas de higiene, de lavado correcto de las manos, no es otra cosa lo que necesitamos hacer, utilizar alcohol en gel a aquella población que tenga los recursos y que tenga la posibilidad de hacerlo, se puede evitar esto, y si no, simplemente con agua y jabón, no necesitamos otra cosa. Por eso depende de que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para que cortemos esta cadena. Muy cortito para pasar a otro tema, ¿qué incidencia tiene el contagio? No porque está vinculado con una higiene personal, digo, el no lavado correcto de las manos hace de que uno se enferme porque el circuito es ano-boca, salvo que, perdón por la expresión, que alguien con sus manos sucias de materia fecal pueda tocar a otra persona, se va a producir o puede llegar eventualmente a producirse el contagio. Esto es bastante improbable, digo, que alguien que tenga las manos sucias, que no se haya lavado correctamente, toque a otra persona o le meta la mano en la boca como para producir otro caso del contagio. Doctor, han empezado a realizar todo un relevamiento de hospitales. El norte obviamente ha sido el puntapié inicial. ¿Qué ha podido percibir de este relevamiento que a veces no llega a la parte administrativa y sí
con lo que es, digamos, el trabajo de campo, se puede chequear las necesidades? Nosotros esta es la tercera evaluación, cada 6 meses evaluamos todos los servicios, porque yo pretendo salir de la lógica de más o menos impresión 5 dígitos para ser objetivos y precisos. Yo hoy puedo decirte cuánto es el porcentaje ocupacional de cada hospital, te puedo decir cuál es la producción y el rendimiento, te puedo decir dónde le están faltando o no le están faltando enfermeros o profesionales, porque tengo la información, eso me permite a mí tomar decisiones. Entonces, cuando muchas veces se dice faltan, y yo lo siento en la mesa y comenzamos a sumar la cantidad de horas disponibles y su correcta distribución, nos damos cuenta que no nos está faltando. No estoy diciendo que se dé en todos los casos. En algunos casos puntualmente puede existir, y de hecho existe, el faltante. Ahora, no está generalizado esto. De todas maneras, en estos años el doctor Urtubey durante su gestión ha incorporado cerca de 5.000 personas, y de eso la mitad son profesionales de distintas ramas, obviamente, que se incorporaron sobre todo en el interior. De acuerdo a este relevamiento, ¿dónde nos está faltando profesionales? Nos está faltando especialistas, que es una problemática que nosotros la planteamos en la reunión del Consejo Federal de Ministros de Salud, porque depende de la Nación la formación del recurso humano, y nosotros queremos que la Nación ponga un mayor empeño, porque la dificultad que tiene Salta la tiene Santiago, la tiene Tucumán, la tiene Córdoba mismo, en el interior, Santa Fe mismo, la provincia de Buenos Aires. Yo cuando le escuchaba a la ministra de Salud de Buenos Aires en esa reunión de COFESA donde discutimos el tema del recurso humano, la miraba diciéndole, si vos tenés problemas, ¿cómo no vamos a tener problemas? ¿Qué queda para nosotros? Nosotros le estamos exigiendo a Nación de que tenga en lo que es la formación del recurso humano una actitud mucho más firme primero en elegir qué especialidades se necesitan y a dónde incorporarlos a esos especialistas. Digo, si no nos ponemos todos de acuerdo como provincia, la mayoría de los profesionales hoy se radican en las grandes ciudades, no tienen ningún tipo de interés, y tampoco existe por parte del Estado ninguna acción para motivarlos a que se vayan al interior. Nosotros estamos entregando viviendas de servicio, construyendo viviendas de servicio. Hoy se están construyendo alrededor de 140 viviendas de servicio en toda la provincia, justamente para tener un elemento que era sea... la vieja política que se hacía antes. Exactamente, que permita obviamente el incentivo que significa el sueldo, tener una vivienda, más los otros adicionales que perciben. ¿Y de cuántos profesionales estamos hablando, doctor, en toda la provincia que nos estarían faltando? Fundamentalmente los especialistas necesitamos en Orán, en Tartagal, en el norte y en Embarcación, son 3 hospitales grandes. En ese lugar, entre pediatras, ginecólogos y alguna otra especialidad, pero básicamente pediatras y ginecólogos son los que necesitamos nosotros, estamos hablando de alrededor de 30 personas y una cantidad similar para cubrir todo el sur de nuestra provincia. En la zona oeste, en los hospitales son de baja complejidad, esos nosotros los cubrimos y nos requieren especialistas, porque nosotros tenemos un programa de visita planificada y ordenada de especialistas a esos lugares, acá Chilapoma, Payogasta, Seclantá, Molino. Va el especialista cada 15 días de manera programada para resolver, porque no hay un volumen, una demanda importante que amerite tener un especialista específicamente en ese lugar. Las ciudades como Orán, Tartagal, Embarcación... ¿Y qué relevamiento hacen en Rivadavia al respecto? En Rivadavia nosotros en este momento tiene 7 médicos. Rivadavia está cubierto porque además tenemos convenio con la Fundación del Italiano, hay gente de la residencia del Hospital Italiano que van, la gente de El Garrahan también va, la gente del Hospital Británico permanentemente están viniendo, es decir, colaboran y nos permiten a nosotros tener cubierta todas esas comunidades, no solamente la estructura del hospital y su área de referencia, sino cada una de esas comunidades, sabiendo de que obviamente es muy difícil llegar a ellos, que ellos lleguen a los hospitales. Nosotros estamos yendo a cada una de las comunidades. Por eso que en este último año no hemos tenido eventos en términos sanitarios que fueran relevantes y que nos pusieran en el tapete como en otra oportunidad. Doctor, uno de los temas que más acecha a la sociedad en estos tiempos es el tema del alcoholismo y la drogadicción y todo lo que eso desencadena socialmente. El viejo Hospital del Milagro es un lugar de referencia donde se alojan o están transitoriamente algunos pacientes, muy poquitos, 12. ¿Están dadas las condiciones para que sigan esos 12 pacientes en el lugar? ¿Se tiene pensado llevarlos al Hospital Ragone, tal como dijo hoy día la coordinadora de este equipo de trabajo que lleva adelante el hospital? El Hospital del Milagro Viejo, es un hospital de infecciosa. En ese hospital tenemos pacientes de HIV, tenemos pacientes tuberculosos, pacientes oncológicos. Ustedes imagínense... ¿Oncológicos también? Sí, claro. Hay pacientes con cáncer, tiene un servicio de oncología y muy bueno en el Hospital del Milagro. Ustedes imagínense solamente por un instante, un paciente HIV
que por alguna rencilla, por alguna situación interna, se produzca una pelea y se termine contagiando a alguien que está por un problema psiquiátrico, que está con algún problema de alcoholismo o de adicción. Digo, me parece de que es poco atinado tener en ese lugar donde tengo un riesgo absoluto de que pacientes que tienen problemas de adicciones yo le agregue un problema adicional. Por eso las adicciones que son tratadas en el área de salud mental, ¿cuál es el hospital de salud mental que tiene la provincia? El Hospital Ragón. Estamos terminando de construir un ala justamente para llevarlos a ese lugar y que tengan, obviamente, va a tener esto que decía la coordinadora de que en el Hospital Ragone no tiene médicos, sí tiene médicos, tiene clínicos, y además nosotros estamos armando toda una estructura para el seguimiento, el control y la evolución de cada uno de esos pacientes. ¿De cuántas camas estaríamos hablando que se podrían habilitar allá? La misma cantidad de camas que tenemos hoy actualmente en el Hospital. ¿Son 12? Sí, pero cada uno de los hospitales, así lo establece la Ley de Salud Mental, cada uno de los hospitales se queda con camas, 2, 3 o 4 camas, el San Bernardo, el Oñatibia, el Materno Infantil, el propio Hospital del Milagro, se quedan para un paciente agudo, en un periodo agudo que tiene un síndrome de abstinencia, a esa persona, si es atendida en ese hospital, puede ser internado. Luego, si necesita permanecer durante más tiempo, obviamente es trasladado al Hospital Ragone. O sea, ningún hospital va a dejar de incumplir con lo que dice la Ley de Salud Mental de tener para el periodo agudo. Ahora, los casos crónicos tienen que ir al hospital que es propio, que es el hospital específico para el tratamiento de las adicciones y de los problemas de salud mental, que es el Hospital Ragón. Doctor, ¿está conforme cómo está funcionando el primer nivel de atención? Sí, en términos de organización, comienza a tener una dinámica distinta porque además ya deja de ser Estamos hablando de los centros de salud para que la gente entienda. Los centros de salud de capital. Hoy tienen una dependencia jerárquica de los dos hospitales, del Papa Francisco y del Materno Infantil. Todos los centros de salud de la zona norte dependen del Materno Infantil, todos los de la zona sur dependen del Papa Francisco. Al involucrarse y formar parte de la red de servicios del hospital, el hospital es el responsable directo de que precisamente existan los profesionales necesarios en cada uno de esos centros de salud. Hoy tiene una mejor organización sin ningún lugar a dudas. ¿Y en qué no está conforme? Porque lo primero que me dice sí en organización es como que usted estaría no conforme con otras cuestiones. La demanda de la sociedad vinculada con los especialistas, sobre todo de los pediatras. Eso, nosotros tenemos una dificultad para conseguir pediatras que puedan cubrir toda la demanda que genera la sociedad en cada uno de los centros de salud. Hemos ido reordenando, además hemos hecho una cosa que pasa desapercibida porque es una cuestión interna. Hemos dispuesto que el 70% de las horas contratadas, es decir, una persona que tiene 30 horas contratadas dentro del ámbito de la salud, 21 horas de las 30 horas están disponibles para la consulta externa y solamente 7 horas para otro tipo de actividades como capacitación y docencia o alguna cuestión administrativa. Antes era apenas un 50%, es decir, hemos aumentado más de un 20% de las horas y eso va comenzando a tener impacto en la demanda que reciben los centros de salud, en su capacidad de resolver la demanda que tienen los centros de salud. Doctor, ya conozco cuál es su opinión sobre lo que le voy a preguntar, pero voy a ir un poquito más a fondo. Con respecto a lo que es el pago que debieran implementarse o no de aquellos ciudadanos extranjeros, hoy Jujuy empieza a debatir la ley, lo va a plasmar legislativamente y va a proceder al cobro tal como lo habían anunciado. ¿Salta está en condiciones de seguir absorbiendo esta carga que significa económicamente en desmedro del resto de la población? No, mi planteo está vinculado, yo no estoy en desacuerdo de el recupero de costo de los hospitales, de hecho nosotros hacemos recupero de costo. Y cuando viene un ciudadano... Pero el recupero es para toda la población. Por eso, al ciudadano boliviano cuando viene acá, cuando va al Hospital Oñatibia, por ejemplo, quiere alguna práctica, y está demostrado que es un ciudadano extranjero, cualquiera sea la nacionalidad, nosotros le cobramos, la ley nos lo permite. Yo lo que planteo es de que constitucionalmente las provincias no tienen facultades para hacer esto. Además, lo que yo he planteado, de que no se dice a quiénes va a cubrir y qué es lo que va a cubrir ese seguro que ellos hablan de $30 o algo por el estilo. Digo, es como un seguro de viajero. Digo, primero, constitucionalmente no está permitido, desde mi punto de vista, desde mi opinión, obviamente, y como tal es eso, y nada más, ellos harán lo que crean que tienen que hacer, a mí me parece que es incorrecto, pero además no me dicen cuáles son las prestaciones que le van a dar. Los $30, ¿qué implica? ¿Cirugía? ¿Necesariamente o es solamente la emergencia? No me dice eso, entonces eso es lo que yo planteo que me parece que es incorrecto. Primero, el modo, la nación
las provincias han delegado a la nación todas las relaciones bilaterales con los países limítrofes, con todos los países. Por lo tanto, este es un tema que se debe tratar, y de hecho yo lo planteé hace un año atrás en el seno del Consejo Federal de Salud, de que debía haber una política por parte de la Cancillería argentina de buscar un mecanismo de compensación o de reciprocidad con los países, sobre todo con los países limítrofes. Pasa lo mismo con Paraguay, pasa lo mismo con Chile, o pasa lo mismo a nosotros con Bolivia. Pero otra cosa que me parece que no es un dato menor, es de que básicamente ¿a quiénes les van a cobrar? ¿Cómo demuestro? Digo, a ver, hay ciudadanos que viven y que tienen doble ciudadanía, que tienen radicación acá y que cobran asignación universal, entonces le va a estar cobrando porque además tiene domicilio en el otro lado de la frontera. Digo, constitucionalmente, por eso digo que es un incordio. En mi opinión no tiene nada, no es más que eso, una opinión. Yo lo planteé, insisto, en el Consejo Federal, y creo que lo que hago es simplemente poner sobre aviso, sobre la posibilidad de que nos planteen una inconstitucionalidad con respecto a esa norma que ellos quieren sancionar. Doctor, muy cortito y para terminar, ¿está conforme con el recupero que está haciendo el Instituto Provincial de la Salud de algunos fondos que se dilapidaban por falta de control? Sí, sin duda, obviamente. Bueno, últimamente ha aparecido algún caso de alguna clínica. ¿Podemos hablar de qué monto estamos recuperando en virtud de lo que antes no se hacía o no se controlaba? Hablar de monto es bastante difícil, pero si vos sumás todo lo que es medicamento, el costo de internación, fundamentalmente, y el prestarse el carnet para ser atendido, o el comprar una boleta para ser atendido, hacer una práctica médica con un médico, obviamente estamos hablando de unos cuantos millones de pesos, importantes millones de pesos. Estamos hablando de alrededor de 30, 40 millones de pesos que nosotros vamos, y anuales, todos los días, sí, y vamos recuperando, de comenzar a ser mucho más estricto en la búsqueda de esto que el presidente del IPS plantea como el fraude, armar una comisión que esté vigilando el fraude. De hecho, hay dando vuelta alguna posibilidad de un acuerdo con la gente del círculo médico en este sentido para trabajar conjuntamente con ellos este tema. Gracias, doctor, por su tiempo. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos con nuestros próximos invitados.